En ese sentido, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Humberto Polo, que ya está listo para esta primera ronda de intervenciones. Humberto, bienvenido a este diálogo. La agenda de reformas para el mundo del trabajo en el contexto del marco histórico. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias por la oportunidad. No, yo simplemente quiero ratificar aquí precisamente lo que ha planteado Alejandra, lo que ha planteado el compañero presidente de la USO. Yo creo que hay identidad en el movimiento sindical frente a lo que debe ser la agenda, pero los retos que tiene el pacto histórico en materia laboral es un reto monumental. Y es monumental porque nosotros sabemos que tenemos que irnos a los orígenes que nos han llevado y nos han colocado en el estadio en que estamos hoy en materia laboral. Y tenemos que partir de ese hecho histórico que se dio por allá cuando se organizó y se llevó a cabo el establecimiento de las políticas de globalización o el nacimiento de lo que nosotros llamamos el modelo neoliberal por allá por los años 80 en la Ronda de Uruguay, donde precisamente de allí parte, digamos, la desgracia de los trabajadores de los sectores, sobre todo de los servicios públicos, porque fue allí donde se ordenó liberalizar la prestación de los servicios. Allí se ordenó que los estados miembros en ese momento de la Organización Mundial del Comercio, de la naciente Organización Mundial del Comercio, tenían que ir a sus países a adaptar toda la parte legislativa precisamente para que pudieran desmontar todas las actividades que estaban a cargo del Estado en ese momento al libre mercado. Entonces, de allí nacen una serie de reglas y de compromisos de carácter internacional que tendría que el país romper y que tendría que el pacto histórico revisar precisamente para retomar y emprender un nuevo camino. De ahí también se desprende otro hecho histórico internacional que es el que impone y el que realmente avasalla con las medidas que han llevado al desmonte de la empresa pública, que han llevado al desmonte de la estabilidad laboral, y precisamente es todos los 10 parámetros que aún persisten y siguen vigentes, que tienen que ver con el consenso de Washington, que no es el momento pues para profundizarlo, pero sí que nos parece que tenemos que analizar todo esto, porque cuando le vamos a pedir a nuestros amigos del pacto histórico que van a estar en el Congreso, que van a estar en las diferentes instancias políticas haciendo esas transformaciones de carácter legislativo precisamente para que podamos cambiar el rumbo de este país, pues tenemos que entrar a revisarnos todo eso. Y otro es el aspecto que tiene que ver con precisamente como la constitución política de Colombia obedecía también en esos momentos a esos dos hechos históricos que era la globalización, el nacimiento de la política neoliberal, del modelo neoliberal, y obviamente el cumplimiento de las normas que imponía el Consenso de Washington, básicamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues obviamente la Constitución Política del 91 nace con esas contradicciones. Por eso, por un lado, es garantista y habla del Estado Social de Derecho, pero por otro lado, el cumplimiento de esas políticas internacionales obligan a que se desmonte y se vaya en contravía. Entonces, ahí hay una contradicción que es de fondo, que tendría que revisar el pacto histórico precisamente para que nosotros pudiéramos avanzar en una política diferente y en una política transformadora a favor de los intereses generales del país, de los intereses generales de los trabajadores, y creo que es un reto muy importante que tiene el paso histórico de analizarse de fondo lo que es el modelo económico del país, lo que es ese modelo político que hoy se tiene y ese modelo de relaciones internacionales y de cumplimiento de una deuda externa que ya supera el 60%, que es lo que agobia al país y lo que obliga a las medidas impositivas que se colocan hoy. Por otro lado, pues plenamente de acuerdo, Edith. Creo que toda la constitución que tenía que ver con el tema de las reformas que eran convenientes para las clases dominantes de este país, pues fueron reglamentadas, fueron debidamente tramitadas a través de las leyes estatutarias. Es que tuve que apagar. Perdón. Humberto, espera.
Es Sí, que por acabé de apagar los micrófonos porque habían algunos micrófonos abiertos. Le pido el favor a las personas que nos acompañan en la reunión que apaguen sus micrófonos. Ya puede activar otra vez el suyo, Humberto. Ok, Mauricio, bien. Entonces Discúlpeme ahí. retomo. Gracias. Sí, señor. Eh, Decía que estaba plenamente de acuerdo con los planteamientos que hace el compañero Edwin con respecto a lo que tiene que ser la reglamentación del artículo 53, actividad que hemos venido impulsando a través de Sintraendes. Hemos venido diciendo que sin ese sin esa nueva herramienta, sin replantear realmente lo que es el derecho laboral en este país, va a ser muy imposible que el movimiento sindical se fortalezca, que la negociación se pueda llevar a cabo en otros estadios como la queremos nosotros también proponer. Nosotros estamos por la negociación sectorial, por actividad de rama económica, por sector de industria, y obviamente esto también significa un replanteamiento desde nuestra central unitaria de trabajadores de cómo reordenamos la política de articulación de los sindicatos nacionales para que puedan realmente tener eco en el marco de una negociación sectorial por industria o por actividad de rama económica. Me parece que eso es fundamental. Desde la parte de los servicios públicos, yo pienso que nosotros, Aleja, pues tenemos que unirnos porque creo que sí hay sindicatos importantes como Sintrateléfono, como Sintrancali, como, bueno, hay tantos otros que estamos por fuera, como Sintra Acuavalle, etcétera, que no estamos unidos frente a hacer ese gran cambio que necesitamos desde el punto de vista del sector de los servicios públicos. Y creo que la ley 142, la ley 143 y todo lo que viene siendo reglamentado a través de la legislación para la prestación de los servicios públicos ya está en contravía, muchas de ellas ya están obsoletas, ya no obedecen al interés general, ya no responden a las necesidades básicas de los trabajadores y por el contrario sí se han articulado políticas como el carácter de servicios públicos esenciales para limitar el derecho a la protesta, para limitar el derecho a la huelga, etcétera, que creo que esa parte tenemos que nosotros trabajarla de conjunto y minimizarla. Y como las cosas no cambian, pues el discurso siempre seguirá siendo el mismo. Entonces, nosotros seguimos trabajando por esa canasta básica de los servicios públicos, donde están las telecomunicaciones, el gas, todo lo que son servicios públicos esenciales con mínimos vitales gratuitos. Pero además que las tarifas que se articulen después de esos mínimos vitales gratuitos obedezcan al consumo y no a las arandelas de la corrupción, del clientelismo, de esas plantas que sabemos que en las empresas las endosan y que todo eso se le carga al usuario. Entonces pienso que hay mucho por hacer allí y creo que si nosotros logramos como organizaciones unirnos en torno al pacto histórico, logramos tener esas mayorías en el Congreso, logramos tener un presidente que realmente interprete las necesidades del pueblo colombiano, se pueden hacer grandes transformaciones en este país. Solo de esa manera podremos lograrlo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias a usted, compañero Humberto. Humberto hace un llamado bien importante, ¿no? A tener en cuenta la agenda internacional previa que ha venido aplicándose en Colombia desde la OCDE, desde los tratados de libre comercio, desde una serie de instrumentos internacionales que obviamente han ayudado a debilitar esos derechos del trabajo. Llama al fortalecimiento del sector público y de los servicios públicos como un mecanismo para fortalecer también los derechos de los trabajadores y poder fortalecer la unidad también dentro de los trabajadores. Hace un llamado a esa unidad porque precisamente se requiere la unidad de los trabajadores para poder avanzar en los cambios. Vamos a darle la palabra al compañero Humberto Polo. Estamos haciendo la ronda de cierre a partir de las intervenciones también que recogimos de los compañeros y las compañeras. El audio, Humberto. Sí. Gracias, Mauricio. Sí, yo quiero como aportar las siguientes ideas, aprovechar también para agradecerle a Edwin el apoyo que nos brindaron en la ciudad de Neiva, a la USO. Yo creo que ese tipo de cooperaciones entre organizaciones sindicales hermanas genera resultados y es muy positivo para el movimiento sindical.
Bueno, yo quiero decir, quiero empezar para contestar algunas de las preguntas precisamente diciendo, si nosotros queremos que el pacto histórico cumpla la tarea de hacer ese cambio renovador, ese cambio y esa transformación que nosotros buscamos, pues nuestros discursos, nuestras posturas y nuestros pensamientos tienen que alejarse de ese modelo y de toda esa terminología y de todas esas formas que nos ha impuesto el modelo neoliberal, que nos han impuesto las transnacionales, es el tema del trabajo precario, de todas estas formas de la tercerización, de la desregularización, de la laboralización, de la triangulación y todo esto. Yo creo que si nosotros vamos a seguir trabajando en torno a esa mentalidad, yo creo que difícilmente vamos a transformar y vamos a hacer ese cambio que nosotros percibimos. Entonces, lo primero es que como líderes sindicales, como líderes sociales, como líderes políticos, tenemos que meternos ya en la cabeza que vamos es por una transformación de fondo frente a lo que ha sido la hegemonía en las últimas 4 o 5 décadas de este modelo que ha profundizado la desigualdad y la inequidad en el mundo laboral y en el mundo social. Cuando hablamos de esto que estamos hablando de renta básica, esto que estamos hablando del 1174, de todas estas cosas que son arbitrarias, que van en contravía de los intereses generales, pues obviamente tiene que preocuparnos a nosotros muchísimo. Y lo vemos reflejado en el campo. Es decir, la compañera que intervino, que tenía muchas inquietudes, me parece que ella hace que vivimos hoy, porque ni el modelo económico, ni el modelo político, ni el modelo social han interpretado cómo armonizar la ruralidad con el sector urbano, porque uno ve en materia de servicios públicos, en materia de salud, de educación, de todos los servicios esenciales que debe proveer el Estado a sus nacionales, una profunda deficiencia, mientras que en los centros urbanos tenemos coberturas del 98, del 100%, en el campo no se alcanza el 50% en materia de servicios públicos, en materia de salud, en materia de educación. Entonces yo creo que ahí sí hay una profunda discriminación del modelo hacia el sector rural. Entonces yo pienso que ahí nosotros y el pacto histórico y todos nuestros líderes tienen que interpretar precisamente cómo vamos a reducir esa brecha que se produce ahí frente al tema del campo. Y hay una cosa importante en el otro tema, que es el tema de la transición energética. Yo creo que nosotros desde Sintraendes hemos promovido ese discurso, pero nosotros le estamos agregando que la transición es energética y la transición es tecnológica, porque esos dos aspectos van a transformar definitivamente el mundo del trabajo, van a desplazar mano de obra, van a traer otras profesiones, van a traer otras calificaciones en el mundo del trabajo, y yo creo que como central unitaria, como trabajadores, claro que nos tenemos que preocupar de ver cuáles son esas nuevas tendencias en el mundo del trabajo y cómo la vamos a afrontar. Hoy ya no estamos hablando de la 5G, hoy estamos hablando ya de la tecnología cuántica, que entra a cambiar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, que tiene que cambia todo el sistema, cómo nos vamos a relacionar. Entonces yo creo que ese es un tema, compañero Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que la central debe abordarlo a fondo, porque eso tiene una alta implicación en el mundo laboral nuestro. Santurbán y la iniciativa ambiental. Yo creo que aquí hay una confrontación abierta. Creo que la Central Unitaria ha venido con una política consistente en la lucha contra las transnacionales y creo que esas compañías mineras que ofrecen un mundo de empleos, pero realmente lo que no se ven reflejadas en la realidad, yo creo que nosotros tenemos que propender por la industria nacional. Yo creo que nosotros tenemos que propender porque efectivamente nuestros recursos naturales los explotemos con industria colombiana para poder desarrollar nuestro sector industrial, para poder generar empleo, mientras aquí las transnacionales saquen los
recursos naturales sin ningún procesamiento al interior del país, pues generan empleo en otra parte, no lo generan acá. Acá lo que van a generar es progreso, despojo y obviamente pobreza, que es lo que han venido generando. Yo creo que desde esa parte nosotros en lo ambiental hemos venido trabajando muy fuerte. A los compañeros de Betas, allá queremos decirle que la sede de todo el movimiento de la defensa de Santurbán también lo hemos generado desde Bucaramanga, de la sede Sintraende, que ha sido el centro de operación, y seguimos invitando a que no hay que bajar la guardia y hay que seguir luchando porque los propósitos de las transnacionales, el hambre del gobierno nacional de darle paso a esa inversión extranjera que no nos trae nada de producción para el sector laboral colombiano, pues obviamente tenemos que confrontarla y en unidad, seamos de servicios públicos, del sector minero energético, de todos los sectores, porque tenemos que defender los intereses nacionales, nosotros que tenemos estructura organizativa y que tenemos iniciativa política. La transversalidad laboral, yo creo que va en dos aspectos, y yo creo que Francisco tiene ese aspecto. Es que la transversalidad laboral pues tiene que ver mucho con que si usted hace la negociación por sectores, los trabajadores quedan cobijados si uno negocia para todos. Ahí acabamos el tema de la regularización, de la tercerización, etcétera. Entonces, por eso es un propósito general seguir trabajando y unidos todos por ese estatuto de trabajo, pero para que se acabe la tercerización, se acabe la triangulación y tengamos que los trabajadores a través del conocimiento, a través de todo eso, las profesiones sean transversales en todo el sector. Igualmente, Francisco, nosotros tenemos que pelear porque esas multinacionales que tienen casas matriz, que generan una empresita en La Guajira, generan otra empresita en los Llanos Orientales y todo, para sacarle el quite a la unidad de empresa y no responder con una sola convención para todos. Y les pongo el ejemplo aquí de Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín en su casa matriz, muy buena convención y todo, pero en las filiales no les pagan escasamente el mínimo y no tienen ninguna garantía y al contrario, si hay persecución sindical, si hay constreñimiento al derecho de asociación y es una denuncia pública que hacemos desde acá por el comportamiento irracional que está teniendo empresas públicas en ese sentido a nivel nacional. Con eso yo cerraría agradeciendo la oportunidad que nos dan a la organización sindical, a nuestros sindicatos intraendes, y en nombre de la Junta Directiva Nacional agradecer a Corpace, a todos nuestros panelistas, a todos los participantes por permitirnos compartir estos pequeños conceptos con ustedes. Un abrazo, Mauricio. Gracias a usted, Humberto, por su intervención de cierre, por sus propuestas también, muy amable, muchas gracias. Y por supuesto que uno de los grandes retos tiene que ver con eso, fortalecer las organizaciones, incrementar la fuerza de, eh, de incidencia de las organizaciones a partir de la unidad y el crecimiento colectivo.